Muy buenos días. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada el derecho de alimentos, un derecho esencial que hace parte del ciclo de capacitación en derecho constitucional. Desde las estipulaciones constitucionales a la familia, se le considera el núcleo fundamental o la célula básica de toda sociedad. Asimismo, a partir de su conformación, se contempla una amplia gama de posibilidades provenientes tanto de la voluntad libre de quienes desean integrarla, como de los derechos y obligaciones que nuestra normativa regula respecto de las relaciones al interior de la misma. Razón por la cual es preciso rescatar el derecho alimentario, que se deben a aquellos miembros que están obligados por ley, el cual no solo es un deber, sino que es preponderantemente un derecho esencial. La conferencia de hoy tiene como propósito reflexionar sobre los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales que caracterizan a los alimentos como un derecho-deber que es esencial de aquellos que están obligados a prestarlo. Además de ser un apoyo material, también es de tipo moral. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Miguel Ángel Montoya Sánchez, abogado, magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho de Familia. Ha sido miembro de la Mesa Departamental de la Primera Infancia, la Mesa Departamental de Infancia y Adolescencia de Antioquia y la Mesa Departamental de Familia. Actualmente se desempeña como coordinador del área de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Doctor Miguel Ángel Montoya, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo de la ciudad de Medellín a todos, en especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que nos acompañan en esta videoconferencia. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Me va a permitir hacer la presentación de lo que compartiré con ustedes el día de hoy, que hemos titulado El derecho a alimentos, un derecho esencial. Y otra vez reitero el agradecimiento por la invitación a este tan importante espacio y, por supuesto, más que el espacio, a todos aquellos que lo ocupan, servidores y servidoras y todos los que están interesados en compartir sobre el tema. Me permito entonces generar la presentación y con base en ello empezaremos a compartir. Entonces, como decíamos, vamos a compartir el tema que hemos titulado hoy, el derecho de alimentos, un derecho esencial. Como lo iniciaba la doctora Mónica, pues la primera cosa a la que debemos acudir a efectos de hablar del derecho de alimentos es, por supuesto, el sitial o el espacio que hoy día la familia tiene en nuestra constitución política. Creemos y podemos decir que de forma afortunada, la Constitución del 91 ha regulado respecto de la familia de forma amplia y hasta generosa. En varios de sus normas, en varios de sus artículos, la Constitución política nuestra hace referencia a la Constitución, empezando a hacer referencia a ella precisamente como el núcleo fundamental e institución básica de la sociedad, como lo menciona en su artículo 5 y en su artículo 42. A ese efecto, igualmente,
La Corte Constitucional se ha referido en múltiples sentencias respecto de esta condición de constitucionalidad de la familia. Para el ejemplo, o para iniciar, podríamos referir la sentencia C-271 de 2003, donde la Corte dice que la familia, es consustancial a la propia existencia de la especie humana y anterior a toda forma de comunidad política. Por ello ha sido considerada siempre como la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre. A partir de su realidad sociológica, la familia antecede a la sociedad y al propio Estado, que precisamente han sido instituidos para servir a su bienestar y para velar por su integridad, supervivencia y conservación. No se hace entonces en vano la mención de la familia en la Constitución y no se hace en vano la mención de la misma a efectos de hablar del derecho alimentario. Cuando tenemos a la familia como núcleo fundamental o como institución básica de la sociedad, por supuesto, hablar del derecho de alimentos respecto de esta expresión de la sociedad llamada familia se hace casi que obligado. Pues no se puede pervivir, no se puede establecer, no se puede conformar una familia sin tener en cuenta exactamente lo que le es necesario. Y una de las cosas necesarias a efectos de la familia y de su establecimiento y de su permanencia es exactamente el derecho alimentario, como veremos un poco más adelante. Para seguir hablando de la familia en la Constitución, los preceptos a que hace referencia esta en sus diferentes artículos, referimos el 5º, el 15, el 28, el 33, el 42, 43, 44, 46, 67, 68, 126 y 179, que como decíamos es una referencia bastante prolífica y creemos que de forma completa. En el artículo 42, a efectos de verificar a la familia ubicada en este sitial, tenemos regulados los tipos de familia, las formas de matrimonio, los derechos fundamentales de la familia, el modelo constitucional de familia, el modelo de relaciones entre cónyuges y entre padres e hijos y otros miembros, el modelo de padre y de madre, los derechos fundamentales de los miembros de la familia frente a los demás integrantes y la autonomía jurídica de la familia para escoger el número de hijos, para corregirlos y escoger su forma de educación, entre otros. Lo importante a rescatar es que desde este artículo 42 se diseñó exactamente lo que hoy día conocemos en el mundo jurídico a la familia. Y desde allí, por supuesto, todos los derechos y deberes que se han deslindado o han emanado en la regulación o en la reglamentación legal que tenemos actualmente respecto de la familia. Como concepto, hay que referirlo, múltiples veces hemos atendido a este concepto o a esta denominación o definición, pero igualmente para el tema que vamos a tratar el día de hoy, se hace necesario volverlo a reiterar. Dice la Constitución en su artículo 42 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Y en el segundo momento de este artículo se habla de la protección integral a la familia, en donde confluyen el Estado y la sociedad conjuntamente con la familia. Hacemos referencia a este concepto, a esta definición, precisamente porque hoy día se concibe a la familia de una manera más amplia, más flexible, más maleable, dice la Corte Constitucional en algunas de sus sentencias. Y en esta concepción, por supuesto, cabe todo tipo de familia, cabe todo tipo de persona que decide conformarla. Hoy día se tiene a la conformación de la familia no solo entre un hombre y una mujer que contrae el matrimonio, sino a las personas de distinto sexo o del mismo sexo que quieran conformarla. Igual, la conformación de la familia hoy día se tiene concebida meramente desde la decisión de la pareja de conformarla. Es decir, hoy día se le llama familia a la unión entre el hombre y la mujer.
Y por supuesto se le llama familia al matrimonio conformado entre un hombre y una mujer, también por aquel conformado entre personas del mismo sexo, o por personas que sin ser pareja también conforman la familia. Por ejemplo, la familia conformada entre el padre y el hijo, o la madre y el hijo, etcétera. Es decir, tenemos una conformación bastante amplia hoy respecto de la familia. Y cuando hablamos de protección integral, desde aquí empezamos a deslindar o a entender más que de manera suficiente el aspecto esencial del derecho de alimentos del que hoy día vamos a hablar. Una de las formas de proteger integralmente a la familia, según el producido jurisprudencial que tenemos, igual algunos doctrinantes han hecho mención de lo mismo, es el derecho a alimentos. No se puede hablar de la familia en su protección integral si no se protege suficientemente en la esencialidad que es el derecho a alimentos para la unidad familiar y por supuesto para cada uno de quienes la componen. Hablando del concepto de familia desde el aspecto de vista jurisprudencial, la Corte Constitucional en algunos de sus proveídos, nomás traigo la mención del artículo de la sentencia T447 del 94 y la CE 652 del 97, y hoy día se sigue reiterando este concepto en otras sentencias un poco más recientes, pero quiero traer a colación esta concepción que la Corte desde el 94 ha venido manejando precisamente por la condición de ubicación constitucional y por supuesto de desarrollo jurisprudencial, doctrinal y legal que hoy día tiene la familia. Dice la Corte: la familia es una comunidad de intereses fundada en el amor, el respeto y la solidaridad. Su forma propia, pues, es la unidad de vida o de destino, o de vida y de destino, según el caso, que liga íntimamente a los individuos que la componen. Atentar contra la unidad equivale a vulnerar la propiedad esencial de la familia. Siempre la familia supone un vínculo unitivo. Este es un concepto que hemos estudiado bastante. En la academia nos hemos dedicado bastante a detenernos respecto a este concepto que la Corte Constitucional nos ha traído de la familia. Porque es un concepto que involucra, incluye un montón de elementos importantes que antes de esta Constitución no se tenían considerados, y podríamos rescatar el hecho de que se diga de que es una comunidad de intereses que se funda en el amor y el respeto y la solidaridad. Con base en estos 4 elementos, por supuesto, tendríamos mucho más para decir, pero por ahora bástenos con fundamentar, con tener en consideración que a la familia no se le conoce solamente desde una concepción meramente legal, en donde se dicen que unos y otros tienen derechos correlativos para con otros, sino que se dice que la familia, desde la regulación constitucional, tiene derechos igualmente que son fundamentales, derechos igualmente denominados constitucionales, que independientemente de que lo diga una norma legal, se tendrán la posibilidad de acceder a la protección, alegando o reclamando este tipo de derechos denominados constitucionales o fundamentales. Es decir, se traslada la ubicación de la familia a la Constitución, a los fundamentos constitucionales, y los operadores jurídicos, dígase el juez, el comisario, el defensor de familia, deberá tener en cuenta estos principios, de los cuales los mencionaremos un poco más adelante, a efectos de entregar los derechos a la familia y a cada uno de quienes la componen. Y exactamente los principios que quiero traer a colación, solamente los mencionaré, seguramente más adelante nos podremos detener en uno u otro, son la protección integral, la autonomía familiar, la unidad familiar, la armonía familiar, la solidaridad y comunidad conyugal, la autoridad, la igualdad de derechos y deberes de la pareja, la disolubilidad del vínculo matrimonial y la prevalencia del hecho social familiar. Uno de los principios al que más se acude y el que más se violenta, además,
respecto a estos principios constitucionales es el de la unidad familiar. Por supuesto, el legislador ha tenido el suficiente cuidado de detenerse en la regulación de este principio de unidad familiar, al igual, pues, por supuesto, que encontramos en la regulación legal la protección y la fundamentación de la familia desde allí, desde la Constitución. Pero quiero hacer mención respecto de la unidad familiar de algunos elementos que considero importante a efectos de lo que queremos compartir hoy del derecho de alimentos como un derecho esencial. Hablamos de que la familia como comunidad entraña un ámbito de vida en común e interrelación interna entre sus miembros. Y desde allí se derivan algunos elementos que es importante, vuelvo y reitero, tener en cuenta a efectos de lo que vamos a seguir compartiendo. Quiero leer lo que tengo aquí preparado para ustedes. El primero es la solidaridad moral de los cónyuges, traducida en actitudes y comportamientos de socorro y ayuda mutuos en todas las circunstancias de la vida. El segundo es la unión sexual, la cual debe darse según un mutuo acuerdo cotidiano explícito o tácito, pero siempre sobre la base del respeto a la dignidad humana. El tercero es la intimidad doméstica, que supone una reducción significativa de los ámbitos de libertad individual y una exigencia de tolerancia hacia ciertas formas inevitables de invasión de sus espacios por parte de otro u otros. El cuarto es la responsabilidad económica compartida y el quinto es la figuración social según los formalismos y convencionalismos socialmente aceptados. Quiero traer a colación esto respecto a la unidad familiar, porque cuando hablamos de alimentos o el derecho alimentario, estamos no solamente hablando de la comida, de los alimentos en específico, sino que estamos hablando de, en la familia y en la pareja, de aspectos tan importantes como estos. Hoy día encontramos en la jurisprudencia bastantes proveídos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y de los jueces de familia en el país, que han venido haciendo un desarrollo muy, muy importante respecto de este aspecto de la unidad, de la unión en la familia. Unión que, por supuesto, se rompe cuando uno de los miembros de la familia incumple al efecto su obligación alimentaria. Lo veremos un poco más adelante, pero por ahora dejémoslos aquí planteado. Cuando hablamos de esencial, el diccionario de la Real Academia Española hace referencia a él en dos acepciones: perteneciente o relativo a la esencia, y dos, sustancial, principal o notable. Por supuesto que cuando hablamos y cuando hacemos mención del elemento de esencial, estamos hablando que hace parte de algo y que sin ese algo, esa esencia se perdería o ese algo se perdería. Estamos hablando del derecho a alimentos como esencial a la familia, porque sin el derecho de alimentos la familia entraría en crisis o dejaría de ser hoy día lo que seguramente como la conocemos. Y hablamos de sustancial en la misma medida o en igualdad de condiciones de principal y de notable. Y haciendo mención de algunos sinónimos de lo que queremos seguir compartiendo, tenemos como que es igual a esencial, básico, fundamental, necesario, principal, intransmisible e indispensable. Entonces, cuando hablamos de algo esencial, es algo que sin eso, lo que conocemos dejaría de ser. En el artículo 44 de la Constitución Política, hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se hace mención muy en específico de lo principal, necesario y fundamental, que son los derechos de los niños, y hablando en específico del derecho de alimentos, se hace igualmente o se tiene igualmente como esencial. Se habla del derecho al cuidado, al amor, a la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Derechos que, por supuesto, lo encontraremos, como ya lo veremos un poquito más adelante, traducidos en el derecho alimentario
regulados en la Ley 1098 de 2006, que conocemos como el Código de Infancia y Adolescencia. En la sentencia T324 de 2016 hace referencia a este derecho como derecho fundamental. El derecho de los menores a recibir alimentos es en sí mismo un derecho fundamental. Desde allí entonces estamos hablando de la esencialidad del derecho a alimentos en la familia y en específico de los menores como personas vulnerables. El artículo 22 de la Ley de Infancia y Adolescencia hace mención a lo siguiente. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. Los niños, las niñas y los adolescentes solo podrán ser separados de la familia cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este código. En ningún caso, esto es lo que quiero resaltar, la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación. Es decir, la unidad de la familia se debe conservar, la unidad de la familia debe prevalecer independientemente de la condición económica de la misma. Pero por supuesto que cuando hablamos del derecho a alimentos, estamos hablando casi que en específico de derechos a alimentos soportados en la condición económica de la familia o de quien provee en la familia. Así es que hay que considerar muy en específico, muy de forma especial, esta estipulación legal de la Ley de Infancia y Adolescencia, en donde se dice que por esta condición la familia no debe ser separada. Pero por supuesto, el hecho de que alguno de los miembros de la familia no cumpla con su obligación alimentaria de manera directa, está atentando en contra de la unidad de la misma, ¿sí? Una cosa es una familia unida con alimentos y otra cosa es una familia sin alimentos. Desde allí entonces la concepción marcada por la Constitución y la ley se torna bastante importante. Hablando de este derecho desde el Código Civil en su artículo 42 y hablando de la duración de esta obligación a efectos de afincar un poco más lo de su esencialidad. Este artículo dice que los alimentos que se deben por ley se entienden concebidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. Es decir, se deberán alimentos en tanto las condiciones que den lugar a los mismos se sigan presentando. Hablaremos un poco más adelante de los requisitos dados por la ley a efectos de reclamar y pedir alimentos, ¿cierto? Pero creo que es importante que, concatenando con el elemento de la esencialidad, cuando la ley dice que se deben por toda la vida del alimentario. Por supuesto, los alimentos son directamente proporcionales a la vida de cualquier persona, ¿sí? Son entendidos en forma directa con el sustento, la estabilidad y la vida de cualquier persona. Así es que creo que podríamos desde allí igualmente seguir soportando esto de la esencialidad en el derecho a alimentos. Y la ley 1098 de 2006, en su artículo 24, aquí es donde se definen los alimentos, e igualmente trayendo a colación lo que mencionábamos del artículo 44 constitucional. Dice esta ley, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. Con esta definición, por supuesto, volvemos a reiterar lo esencial que son los alimentos como derecho de cualquier persona, sea quien fuere, más en específico o en especial para los niños, por supuesto, pero para cualquier persona los alimentos son esenciales. Pero cuando hablamos de el desarrollo integral de los niños, por supuesto, estamos hablando de que sin esto sería imposible, casi que imposible, establecer suficientemente a los hijos y lograr su desarrollo integral. Porque hablamos de los alimentos no solamente como la comida, sino de todo aquello que es necesario para que una persona viva y viva bien, y viva dignamente.
Ya desde la doctrina, igualmente, haríamos mención o podríamos hacer mención de lo que se entiende como derecho de alimentos. El profesor Parra Benítez, en su texto de Derecho de Familia, hace mención de este concepto que creo que se ajusta de manera muy suficiente a lo que queremos relevar de asistencia familiar. Dice él que la asistencia familiar es un deber que, de acuerdo con la ley positiva, tiene una persona frente a otra, con la cual está unida por el parentesco de consanguinidad o civil o por matrimonio, en principio, ¿cierto? Tendríamos que tener en cuenta el concepto amplio de familia que hoy tenemos. Se concreta esta asistencia en la ayuda material y el apoyo moral, como ya lo mencionábamos hace un poco. No basta con apoyar materialmente a la persona que necesita alimentos, sino que se necesita del afecto, del amor, de la instrucción, de la cercanía, de la palabra, del abrazo, para que una cosa con otra establezcan se logre el desarrollo integral de todo aquel que lo necesita. Una cosa es que un padre pase una cuota alimentaria traducida en dinero mensual y otra cosa es que este padre acompañe ese dinero con lo que él como tal en su rol le puede dar a su hijo desde el punto de vista moral o espiritual, si se quiere. La asistencia es la remuneración que se gana con el cuidado personal o el socorro ayuda. Cuando hablamos de asistencia, hablamos de ese derecho que es correlativo, así como yo doy, igualmente estoy en la condición de recibir. No solamente la obligación de dar, sino también la obligación de aquel que tiene la posibilidad de recibir cuando está necesitado, en un momento determinado, igualmente de dar o apoyar a quien lo necesite cuando entre en un estado como esos. Y son los medios que se dan a algunos para que se mantengan o el acto de atender o de cuidar a una persona. Es decir, alimentos, no solamente pagar una cuota de dinero mensual, sino también de cuidar a la otra persona. Cuando hablamos de cuidado, estamos hablando en todos los aspectos de la vida, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, que es lo que se requiere día con día respecto de una persona para que se desarrolle integralmente en el seno de la familia, en el seno de la sociedad. Algunas características del derecho de alimentos las encontramos, vuelvo a reiterar, la reciprocidad. Así como se pagan los alimentos, igualmente hay posibilidad de recibirlos cuando estamos en estado de necesidad. La característica de numerus clausus, que significa que solo se deben alimentos los que la ley dice que se deben alimentos. No se le debe alimentos a cualquier persona, se le debe a aquella persona que la ley dice que tiene ese derecho o esa obligación. El carácter de social, por supuesto, estamos en el entendimiento de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y como tal, si la familia es el núcleo, este derecho hace referencia igualmente al carácter de social de la condición que la misma familia tiene. Se soluciona una necesidad actual, los alimentos son de hoy y para hoy. No se puede decir le pago alimentos cuando quiera o cuando me plazca, sino que se deben pagar alimentos el día de hoy, porque son hoy que se necesitan. Es un derecho que goza igualmente de la característica de ser circunstancial y variable en la condición de los requisitos que la ley exige para ello, en el requisito de necesidad y capacidad económica y en la condición igualmente de quien lo recibe. Es continua, es decir, se pagan todos los días de la vida. Se gozan de prelación cuando se van a demandar alimentos ante el juez. Hay un orden de prelación, se pagan alimentos antes que cualquier otra obligación. Extrapatrimonial, gozando de la calidad de intransferible o intransmisible, es irrenunciable, inenajenable, inembargable, es imprescriptible salvo las excepciones de ley, es intransigible y es incompensable. Es decir, es un derecho especial y esencial, como venimos manifestando. Los requisitos de los que les hablaba se tiene el vínculo o el título que sirve de fuente a la relación jurídica.
se debe tener el vínculo que la ley exige a efectos de reclamar o de recibir alimentos, o el título, si es que no tenemos el vínculo de consanguinidad o afinidad que la misma ley establece. La necesidad del alimentario, quien va a recibir alimentos debe estar en una condición de necesidad de recibirlos. Si la persona que tiene el vínculo con la otra, digamos, padre e hijo, el hijo tiene hoy día la facultad de solventarse por sus propios medios, por supuesto, se perdería esta condición de necesidad y la capacidad económica del alimentante. A efectos de la reclamación de los alimentos, de la demanda de alimentos, se debe probar que quien los debe tiene capacidad económica. Esto es una circunstancia que ha dado lugar a mucha discusión ante los jueces, se ha venido discutiendo y demandando mucho esto. Hay quienes se escudan en que no tienen con qué para pagar los alimentos, pero no es sino un escudo, no es sino una excusa. Precisamente entonces a quien demanda los alimentos debe probar la capacidad de quien es el obligado. Pero igual aquí hoy día los jueces, los operadores jurídicos han tenido mucho más cuidado respecto de esta condición a efectos de que quien deba pagar efectivamente pague los alimentos. Y la titularidad, ya antes de pasar a hablar de lo que hoy día los jueces nuestros han venido hablando respecto de los alimentos como derecho esencial, tenemos que hablar de la titularidad. ¿Quiénes son los titulares del derecho de alimentos en Colombia? El artículo 411 del Código Civil habla de estos 10 órdenes. Empieza hablando del cónyuge, se le dan alimentos al cónyuge hoy día en igualdad de condiciones a toda forma de familia, con base en la sentencia C-1033 de 2002, se habla igualmente que se le deben alimentos a los compañeros permanentes, al compañero o a la compañera, en segundo orden a los descendientes, en tercero a los ascendientes, en el cuarto al cónyuge inocente, cuando se llega al divorcio con culpabilidad de uno de los cónyuges, el cónyuge inocente podrá pedir al juez que condene al culpable para que le pague una cuota alimentaria. Respecto de esto también se ha venido discutiendo bastante. Aquí se rompe de alguna manera el requisito de la necesidad, porque cuando hablamos de este ordinal cuarto en este artículo 411 estamos hablando de una sanción al cónyuge culpable. En varias sentencias de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional encontramos proveídos que hacen referencia a esta condición. Lo veremos un poquito más adelante. En el orden quinto a los hijos naturales, en el sexto a los ascendientes naturales, en el séptimo a los hijos adoptivos, en el octavo a los padres adoptantes, en el noveno a los hermanos legítimos. Solo se le deben alimentos a los hermanos de doble conjunción, a los de simple conjunción no, dice la ley. Igualmente la Corte declaró exequible esta estipulación. Hoy día entonces entendemos que solo se le den alimentos a los hermanos de doble conjunción, a los hermanos de padre y madre. Y en el décimo orden encontramos al que hizo una donación cuantiosa. Este es el orden de titularidad de los derechos alimentarios en Colombia. Hoy día tenemos, con base en las estipulaciones constitucionales y su desarrollo, de manera afortunada, la posibilidad de acceder al derecho a la igualdad. Hoy día no se distingue el orden o la forma en que se tienen los hijos, o si es padre de sangre, consanguíneo, o padre adoptante, o hijo adoptivo. Tenemos en igualdad de condiciones a todo el mundo para efecto de la reclamación de los derechos y en especial este esencial del derecho de alimentos. Quiero ir terminando con algunas referencias a la jurisprudencia nuestra respecto del derecho de alimentos como un derecho esencial. Quiero comenzar hablando con esta sentencia C-032 de 2021, es de este año. Esta sentencia habla de la constitucionalidad de la Ley 2097 de 2021, con la que se crea el registro de deudores alimentarios morosos. Y quiero leer este extracto porque con él
creo que se sustenta, se soporta muy suficientemente todo esto de lo que hemos venido hablando y de lo que se seguirá hablando muy seguramente respecto del derecho alimentario. Dice la Corte: la particularidad de esta obligación se deriva de su estrecha relación con los principios constitucionales. Eso es de los que ya mencionamos un poco más antes. Lo anterior, por cuanto, primero, está dirigida a preservar la vida en condiciones dignas del alimentario y por lo tanto se relaciona con todos sus derechos fundamentales. Es decir, si no se cumple con este derecho respecto del alimentario, estamos atentando en contra de su propia vida. Podríamos decir que el que incumple los alimentos de forma injustificada está atentando en contra de la vida del alimentario. Eso son palabras mayores, la verdad. Si yo dejo de dar alimentos a mi hijo o a mi hija, muy seguramente estoy atentando en contra de su vida o estoy lanzándola a la vida en un mundo bastante agreste ya de por sí, en donde se encontrará en calzas prietas a efectos de preservar su vida y de preservar su vida con dignidad y tener condiciones con las cuales hacer una vida propia a sus facultades o a sus capacidades. Una cosa es que un niño o una niña se enfrente al mundo actual alimentada suficientemente o alimentado suficientemente con todo lo que el padre como alimentante o la madre como alimentante le puede dar a otro que no pueda tener ese derecho o el ejercicio de ese derecho. Segundo, se erige en la solidaridad como sustento de la organización estatal. Uno de los principales deberes del ciudadano y principio rector de las relaciones filiales lo encontramos en el artículo 1 de la Constitución y 95.2. El tercero obedece al principio de equidad. El cuarto ampara a la familia como institución básica de la sociedad y responde al deber constitucional de los padres de sostener y educar a sus hijos mientras sean menores de edad o tengan impedimentos para cubrir sus necesidades básicas. Lo encontramos en el artículo 5 y 42 de la Constitución. Y quinto, materializa el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la especial protección de las personas en situación de debilidad manifiesta. Artículos 13 y 44 superiores. En efecto, la relevancia constitucional de la obligación alimentaria se refuerza cuando el alimentario es menor de edad, al punto que en relación con estos sujetos se trata de un derecho fundamental autónomo. Ni siquiera conexo, es autónomo. Con este prohibido, por supuesto, la Corte Constitucional está dándole mucho más soporte, sustento, fundamento a todo esto que estamos diciendo del derecho alimentario como un derecho esencial. Otro ejemplo lo encontramos en la sentencia SU 080 de 2020. Muy seguramente ya ustedes, muchos o todos saben de este antecedente o precedente que tenemos en la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Estamos hablando de la sentencia que hace referencia al asunto de la magistrada Conto. Quiero traer como referencia lo que dijo el juez de primera instancia, lo que dijo el juez de segunda instancia y lo que dice la Corte respecto de este derecho reclamado por esta mujer respecto de su proceso de divorcio. En este proceso de divorcio, recordemos, ella demandó el divorcio con base en la causal tercera, entre el artículo 154 del Código Civil, en donde se habla del maltrato y los ultrajes, el trato cruel, y además, con base en esta causal, solicitó o pidió al juez que se condenaran alimentos al cónyuge culpable, ¿cierto? El cónyuge fue encontrado culpable, pero el juez de primera instancia dijo que no se reunía la necesidad de la demandante para recibir alimentos. El juez de segunda instancia reiteró la condición de no necesidad, pero la Corte Constitucional, atendiendo precisamente al maltrato y a la condición de mujer de la demandante, atendiendo por supuesto a todos los antecedentes que se vivió familiares respecto de esta pareja en el matrimonio, igualmente hace referencia a
la convivencia, de cómo se dio esta respecto de los hijos habidos en este matrimonio, la Corte en su ordinal tercero, en la decisión, estableció que con fundamento en el reconocimiento de la causal tercera contenida en el artículo 154 del Código Civil, esto es, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, se dispone la apertura de un incidente de reparación integral en el que se especifiquen y tasen los perjuicios sufridos por la señora Estela Contos Díaz del Castillo. La Corte entonces, atendiendo a esta condición, no pudiéndose acceder a la pretensión de los alimentos como cuota alimentaria en contra del cónyuge culpable, fue un poco más allá, trascendió desde las estipulaciones de los derechos fundamentales constitucionales, trascendió a lo regulado legalmente y dio lugar a un incidente de reparación integral, incidente que por supuesto se llevó a cabo y hoy día tenemos el proveído jurisprudencial o judicial que hace referencia a esta reparación integral. Entonces creemos que este derecho sigue siendo realmente un derecho esencial, más allá de lo que se regula en la ley. Hay que atender los fundamentos constitucionales a efectos de propiciar la protección de quien solicita un derecho como estos. En la sentencia 6975 de 2019 de la Corte Suprema de Justicia, en donde se habla del incumplimiento de la obligación alimentaria entre cónyuges o compañeros permanentes como acto de violencia intrafamiliar, vuelve y se reitera la violencia o el maltrato, la Corte hace referencia en esta sentencia, o la titula mejor, la nomina como la indignidad y la violencia intrafamiliar en el marco alimentario en la arquitectura del numeral cuarto del artículo 11 del Código Civil, como ya mencionábamos. Aquí la Corte Suprema, en este caso, hace referencia a fundamentos similares a los que hacíamos mención. Y para reiterar, quiero leer este apartecito: si la familia es cenáculo y fundamento de la construcción de la sociedad y de la democracia, no puede cohonestarse la insensibilidad ni mucho menos el ejercicio de la fuerza física o moral de cualquier miembro de ella o de terceros contra la parte más débil o en discapacidad física, moral o jurídica para repelerla o resistirla. Es decir, tienen en cuenta el derecho a los alimentos con base en las circunstancias que dieron lugar a la separación de la pareja o al divorcio en la pareja, y atienden al derecho a alimentos como un derecho esencial. En la sentencia C5062 de 2021 de la Corte Suprema, al decretar el desistimiento tácito en procesos de alimentos de menores, dice que este resulta improcedente. Dice que por las condiciones especiales de vulnerabilidad y de interés superior del menor, no se puede atender a una pretensión de falta de actividad en el proceso de alimentos y declarar o decretar el desistimiento tácito. Dice la Corte que hay que atender el derecho de los menores, que es intransferible, inajenable e ineluctable, y hay que garantizar precisamente este derecho alimentario independientemente de que en el proceso se haya habido o se haya verificado una inactividad. Prevalece el derecho de los menores, de los niños, niñas y adolescentes respecto de una estipulación legal como esta. En la Corte Constitucional, en sentencia C727 de 2015, al declarar la inexequibilidad de la expresión última del artículo 149 del Código Civil, cuando se habla de la nulidad del matrimonio, declaró inexequible esta última parte, que decía: pero si el matrimonio se anuló por culpa de uno de los cónyuges, serán de cargo de éste los gastos de alimentos y educación de los hijos, si tuvieren medios para ello, y de no, serán del que los tenga. Aquí la Corte dice que el legislador había confundido dos asuntos que hay que tener excindidos o separados. Una cosa es la nulidad del matrimonio por la causal que se invoque, y la otra es la obligación alimentaria de uno u otro, sea culpable o no.
Por eso la Corte declaró inexequible esta última parte del artículo 149 del Código Civil. Y para terminar, estos dos últimos proveídos jurisprudenciales. En sentencia STC 027 de 2018, cuando se habló de la disminución de cuota alimentaria, la Corte Suprema dice en uno de sus apartes que respecto a las garantías de los menores de edad se torna necesario recordar que del artículo 44 constitucional se desprende el derecho esencial de estos a recibir alimentos. En efecto, de acuerdo con el citado canon constitucional, son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. En este caso, se había vulnerado el debido proceso y los derechos fundamentales de los niños de la accionante, porque se había disminuido su cuota alimentaria en un proceso que al efecto se había instaurado por una madre que tenía hijos con este mismo señor demandado, y a este proceso no habían citado de forma suficiente a esta madre, que se sintió afectada respecto del derecho de sus niños en la cuota alimentaria, al haberles disminuido la cuota a ellos para ajustarla con los niños de la otra parte demandante. Aquí la Corte dice que realmente se le violentó el derecho a estos niños al haber procedido de forma equívoca por parte del juez al no haber citado a la madre de los otros niños que ya tenían la cuota alimentaria fijada. Y para terminar, hago referencia a esta última sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la 5006 de este año, en donde hace referencia a la participación de adultos mayores en procesos de alimentos para pedir reducción de embargos que los afectan. Este es un proveído bastante interesante. Hace referencia al caso de una señora de 78 años, en donde su hijo respondía alimentariamente por ella. Este hombre tenía un hijo con otra señora. Este hijo le demandó en cuota alimentaria. El juez condenó a pagar una cuota alimentaria del 40% del salario y las prestaciones de este demandado, y la señora, la madre, se sintió afectada y le pidió al juez que redujera esa cuota en un 20% porque afectaba a su vida, a su estabilidad. El juez, la Corte Suprema, atendió el pedido de esta señora y dijo que de forma transitoria se debería acceder a que ella estuviera en el proceso a efectos de probar su necesidad. Se dice en la sentencia igualmente que esta señora tenía otros hijos que podrían velar por ella y que ella tendría la acción jurídica específica para atender su pretensión, pero la Corte, de manera amplia y atendiendo al fundamento de derecho esencial, apoyó o dio lugar a que esta señora pudiese hacer parte de este proceso transitoriamente a efectos de probar que esa disminución de cuota alimentaria le afectaba, además de su condición de edad de mujer mayor, adulta mayor, y en su condición de debilidad manifiesta por la enfermedad que padecía. Es importante entonces tener en cuenta todos estos elementos a efectos de la consideración del derecho a alimentos como un derecho esencial. Con esto entonces quisiera terminar diciendo que el derecho a alimentos realmente es un derecho esencial. Respecto de los niños, niñas, adolescentes, como la misma Corte lo dice, es un derecho fundamental autónomo, ni siquiera conexo. Se puede acceder a las vías, a las acciones constitucionales directamente a efectos de preservar la vida, porque es eso, de los niños, niñas y adolescentes cuando se les violenta o se les incumple con el derecho alimentario. Y como pudimos ver, no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino para cualquier otro miembro de la familia que esté en estado de debilidad o de vulnerabilidad y que por supuesto pueda demostrar, como la misma ley lo establece, su estado de necesidad
concatenando, por supuesto, con la prueba de la capacidad económica de quien es el obligado alimentario. Hoy día entonces tenemos a la familia como el núcleo, la esencia básica de la sociedad, sociedad que no podrá ser tal si no existe la familia, y la familia no podrá existir, por supuesto, si no tiene la posibilidad de acceder a el respeto, la defensa de sus derechos a través de la protección integral de los mismos, como bien lo dice la Constitución, como bien lo dice la ley, y por supuesto teniendo en cuenta el principio de corresponsabilidad que se derivan de estas mismas normas constitucionales y legales respecto de la misma familia, la sociedad y el Estado. Yo les agradezco mucho, muchas gracias por su atención y por supuesto estamos atentos a absolver alguna inquietud que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Y vamos al fragmento de preguntas. Primera, doctor, ¿qué es el derecho de alimentos en nuestro ordenamiento constitucional y a quiénes se le debe? Bueno, como lo mencionábamos, el derecho de alimentos es una regulación que nuestra normativa tiene. Tendríamos que recuperar o recordar que nuestro Código Civil, que es el que básicamente es el cuerpo normativo que habla del derecho de familia aquí en Colombia, no tiene una definición de alimentos. Muy curiosamente no la tiene. Tendríamos que acudir a la definición como lo mirábamos del derecho a alimentos en el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces podríamos decir que el derecho a alimentos es una regulación, una estipulación derivada de los fundamentos constitucionales, hoy día regulada en la Ley de Infancia y Adolescencia, que por supuesto de alguna manera se aplica a toda relación de familia entre los miembros de la familia, que obliga a aquel miembro de la familia que tiene su facultad de responder por ella para que atienda suficientemente a aquel miembro que está necesitado de los alimentos en los componentes que la misma ley establece a efectos de supervivencia. No puede pervivir una persona de manera suficiente, de manera digna, si el que está obligado a pagar alimentos no lo hace. Y el pago de alimentos, como lo mencionábamos, no es solamente proveer materialmente o proveer dinero a la familia o al miembro de la familia que lo necesita, sino proveer en todo aquello que se hace necesario para la existencia de esta persona. Hablamos entonces no solamente del apoyo material, sino igualmente del apoyo moral. Podría uno preguntarse, bueno, ¿y cómo hace uno para demandar el apoyo moral en el derecho alimentario respecto del incumplido? Sabemos, por supuesto, que sería muy complicado pedirle al juez que condene al padre o a la madre para que le brinde afecto en el componente alimentos al hijo. Pero el mero hecho de que se discuta, el mero hecho de que se ponga en común respecto de quienes deben y de quienes reciben, va siendo suficiente para generar escuela de lo que es realmente el derecho alimentario y de lo que realmente necesita una persona para sobrevivir, para pervivir, para vivir dignamente. Siguiente pregunta, doctor Miguel Ángel. ¿Qué pasa cuando una persona está en el exterior, el padre, y Sí, se quiere demandar esos alimentos? muy bien. Creemos que de forma afortunada, unas regulaciones de índole constitucional, legal y aún internacional, pues sabemos que nuestro ordenamiento jurídico ha aprobado normas internacionales que hacen referencia a el derecho de los niños, niñas y adolescentes. La misma ley 1098 de 2006 es un referente muy específico y muy importante de ello. Respecto de la reclamación de los alimentos para menores de edad, para niños, niñas y adolescentes, la normativa nuestra hace referencia a que cuando se va a demandar ese derecho, se haga, o la competencia, es el domicilio del niño, niña o adolescente. Entonces,
Tenemos el caso de un padre, por ejemplo, que está incumpliendo con su cuota alimentaria respecto de su hijo. Y el niño está radicado aquí en Colombia y el padre está radicado en el extranjero, en cualquier país del extranjero. Siempre y cuando tengamos la posibilidad de notificar, de hacerle llegar la notificación al padre incumplido, estaríamos solventando en principio la demanda de ese derecho incumplido por parte de su padre. Hoy día tenemos igualmente la ventaja de que si estamos accediendo a la justicia de forma virtual, básicamente de forma virtual, y si tenemos al efecto o a la mano el correo electrónico de este padre incumplido, podríamos demandarle aquí en Colombia. Vuelvo y reitero, por el hecho de que respecto a la reclamación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siempre se tendrá que hacer o siempre se deberá hacer en el domicilio del niño, niña, adolescente. Entonces, si el niño está radicado aquí en Colombia, aquí en Medellín, por ejemplo, y el padre está en Estados Unidos, para el ejemplo, la demanda de alimentos se hace aquí, se elabora aquí, se le lleva al juez de familia de aquí de Medellín, se piden las medidas cautelares del caso aquí en Medellín. Si ese padre incumplido, por ejemplo, tiene un inmueble o tiene bienes que embargarle aquí en Colombia, se le pide al juez de aquí de Medellín que le embargue esos bienes preventivamente a efectos del cumplimiento de la obligación. Y si se logra verificar que tiene bienes radicados en el país extranjero, con los jueces de apoyo en el país donde esté radicado, se le podrá pedir que esa medida se haga efectiva en el país extranjero. Así es que creemos que hay una cierta, una posibilidad grande de poder satisfacer el derecho de ese niño, niña o adolescente, independientemente de que ese padre esté radicado en un país extranjero. Siguiente pregunta. ¿El derecho a reclamar alimentos depende de la condición desvalida, necesitada o vulnerable de quien nos reclama? Sí, quisimos hacer como referencia bastante reiterada de esta condición en lo que acabamos de compartir. La ley habla en principio de que para reclamar alimentos se tiene que cumplir en principio con los 3 requisitos de que hicimos mención. El vínculo o el título que soporta esa reclamación de ese derecho, la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Cuando hablamos de la necesidad del alimentario, entonces estamos haciendo referencia a que la persona que está requiriendo de los alimentos tiene alguna necesidad o tiene alguna vulnerabilidad o está en alguna condición de debilidad, ¿cierto? Generalmente la persona que tiene facultades o capacidades y tiene capacidad económica para solventar su propia existencia, pues muy difícilmente se le podrá atender o se le atenderá la reclamación o la demanda de alimentos. Hacíamos igualmente mención al derecho de alimentos como sanción en el ordinal cuarto, el artículo 411 del Código Civil, como hacíamos referencia. Allí ha venido tomando carrera, se ha venido fundamentando y casi que hay unanimidad en la jurisprudencia respecto de las demandas de divorcio en específico o de separación de compañeros permanentes que hoy día también se puede llevar a cabo, de condenar en alimentos al cónyuge o al compañero que dio lugar a la separación, a modo de sanción, ¿cierto? Ha venido apenas tomando fuerza. Otra vez, porque igual hemos entendido que como sanción no importa la condición del demandante inocente. Si la persona demandante inocente tiene capacidad económica para solventar su existencia, pues en principio no podría demandar la condena de culpabilidad a efectos de que se le pague una cuota alimentaria como sanción. Y como lo mencionábamos respecto del caso de la magistrada Estela Conto, la Corte Suprema, la Corte Constitucional estableció que al no poderse ubicar esa condena como cuota alimentaria porque no tenía necesidad económica, la ubicó en
la condición de resarcimiento de perjuicios, cosa que tampoco tenemos contemplada en nuestra ley. En esta misma sentencia, la Corte Constitucional exhorta al Congreso y exhorta al Consejo Superior de la Judicatura a efectos de que se tenga en consideración esas circunstancias de poder acceder a la reparación de los daños. Esperemos que probablemente nuestro legislador atienda esta exhortación y regule algo en específico. Pero vuelvo y reitero, el hecho de que no se tenga necesidad de los alimentos trunca la posibilidad de que se pueda pedir alimentos no cumpliendo con ese requisito. Pero en términos generales, como regla general, siempre y cuando haya necesidad, vulnerabilidad o debilidad, se podrán pedir alimentos a quien esté obligado a prestarlos. Un agradecimiento muy especial al doctor Miguel Ángel Montoya Sánchez por su clara y ponderada explicación sobre el derecho de alimentos, un derecho esencial, un tema de gran relevancia y recurrencia, y como bien lo dijo, doctor, en el ejercicio de la administración de justicia, que involucra un derecho que toca no solamente el sustento diario de quien lo recibe, sino su establecimiento digno y pleno como persona, y que finalmente es también una garantía constitucional dirigida a la protección integral de la familia. Muchísimas gracias, doctor. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.